es la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses de la materia Introducción al Nuevo Testamento. Es también una carta muy linda, muy profunda del apóstol Pablo, especialmente que habla mucho acerca de la segunda venida del Señor. Nos da unos detalles muy bonitos, muy preciosos acerca de la segunda venida del Señor, de cómo sucederá, de lo que sucederá antes, que quizás no lo encontramos en otras partes de la Biblia, por lo cual es muy importante poner cuidado a esos detalles. Amén. Entonces, tenemos allí básicamente segunda carta a los tesalonicenses. El tema central es permanecer firmes hasta la venida del Señor. Como bien lo vimos hace ya 20 días en la última clase que tuvimos, eh, en la primera carta a los tesalonicenses más o menos el tema es similar acerca de permanecer firmes. Había una persecución bastante fuerte allí en Tesalónica por parte de grupos judíos y de otros tipos de personas que querían hacer desistir a la iglesia de seguir al Señor. Entonces había una persecución bastante fuerte, bastante férrea, y el apóstol Pablo escribe esta segunda carta para darles firmeza. Y también uno de los motivos muy importantes por los cuales él escribe la carta es porque había mucha confusión acerca de la segunda venida del Señor. Y al parecer, como lo veremos ahora en un texto, al parecer algunos falsos hermanos habían enviado una carta como si fuera de parte del apóstol Pablo, donde estaban hablando acerca de falsas expectativas acerca de la venida del Señor, que la venida del Señor estaba pues demasiado cerca al punto que como que ya no necesitaban ni trabajar ni hacer nada, porque pues ¿para qué? Lo único que ellos necesitaban eran estar listos para cuando el Señor viniera. Entonces el apóstol Pablo entra a corregir todas esas situaciones por medio de esta carta. Entonces empezamos con una acción de gracias del apóstol Pablo por el crecimiento de ellos como iglesia. Allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 1 al 4. No sé si el pastor Orlin puede leerme ese texto, si está con la Biblia en la mano. Bueno, a Claro la que sí. mano. Gracias, pastor Orlin. Muchas gracias. Del uno al 4, ¿cierto? Exacto, El saludo. exacto. Ok, dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De el juicio final y la gloria de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Muchas gracias, Pastor Orlin. Qué texto tan lindo. Entonces, allí está diciendo el apóstol Pablo precisamente eso, dándole gracias a Dios por el crecimiento de la fe de ellos, que han crecido en la fe. Segundo lugar, por el amor creciente entre los hermanos, porque hay amor entre los hermanos. Y como lo estudiamos en la primera carta, pudimos ver que es una carta que o sea, tenía como esa característica muy especial de amor entre los hermanos los unos por los otros. Muy bien, y también la perseverancia en medio de la persecución.
También, la perseverancia mañana. La perseverancia en medio de la persecución. Muy bien. Eh, Ahora en esta diapositiva número 3 tenemos el ánimo en la persecución, que es el capítulo, capítulo 1, versículos 5 al 10. Básicamente vemos allí la persecución es evidencia del justo juicio de Dios. Les habla allí el apóstol Pablo que esa persecución es una evidencia del justo juicio que traerá sobre los que le están persiguiendo a ellos, por los que están persiguiendo a la iglesia, pero para la iglesia lo que tendrán es protección. Dios dará reposo a los afligidos y justicia en la venida de Cristo. Ese versículo 7 y 8, si lo podemos leer, no sé si Minerva me puede ayudar, por favor. Versículos 7 y 8 del capítulo 1. Dice, y a vosotros que sois atribuidos, daros reposo con los... Atribulados. ¿Cómo? Sí, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Minerva. Me impacta mucho ese texto porque dice que el Señor vendrá con los ángeles de su poder y vendrá en llama de fuego para traer esa justicia en contra de los que están persiguiendo al pueblo de Dios. Entonces, está hablando de cosas allí muy serias y que es algo que el, las personas que no se acercan a Dios. Yo como veo las cosas de Dios, o sea, Dios es, dice la palabra de Dios que Dios es fuego consumidor, ¿cierto? Y mientras estamos aquí en la tierra y nos acercamos a Jesús, Jesús es ese fuego consumidor, pero es un fuego consumidor lleno de misericordia hacia el alma de la persona, hacia la persona, pero es purificador. Entonces, por eso es que nosotros, mientras estamos en la tierra, debemos acercarnos a Jesús con toda nuestra alma, porque si luego las personas que no se acercan a Jesús, cuando Él regresa, pues va a ser de su naturaleza. Juan lo vio en Apocalipsis y cayó como muerto, dice. Juan dice que sus ojos eran como llama de fuego, que su rostro brillaba como el sol, al punto que Juan cae como muerto a sus pies. Entonces aquí dice el apóstol Pablo que cuando Jesús venga, vendrá con los ángeles de su poder en llama de fuego. Y dígame quién, si no se ha acercado a Jesús mediante el tiempo que está en la tierra y se ha como purificado por ese mismo fuego de Jesús, ¿quién puede resistir su gloria? La palabra de Dios dice que nadie le puede resistir. De hecho, en Apocalipsis hay un texto que dice que la gente gritará a las peñas, peñas caigan sobre nosotros y escóndanos, tápenos de la gloria del Cordero, porque no resistimos ver su gloria, o sea, no va a resistir la gente ver la gloria, el impío, el pecador, el que está lleno de pecado, no lo va a resistir. Por eso, preciosa familia, es que nuestra oportunidad es ahora de estar con Él, porque cuando Jesús viene, siempre para su iglesia es amor. ¿Por qué? Porque ya estamos lavados, limpiados, purificados y vamos a soportar el fuego. Pero para el que no se quiso acercar al Señor, desafortunadamente va a ser juicio y un juicio insoportable, un juicio terrible. Muy bien, seguimos avanzando. Oración por bendiciones.
allí tenemos el capítulo 1, versículos 11 y 12, oración para que los creyentes, para que los creyentes vivan dignos del llamamiento, cumplan toda buena obra y para que glorifiquen a Cristo. Pablo ora allí por esas tres cosas específicamente. Muy bien. Luego, el día del Señor, ya pasamos al capítulo 2, versículos 1 y 2. Y tenemos allí una advertencia acerca de no dejarse engañar. Dice, el día del Señor aún no había llegado todavía. Y le voy a pedir el favor a Marlon. Si Marlon me lee, por favor, el capítulo 2, versículos 1 y 2. Marlon, ¿estás por ahí? Sí, sí, pastor. Ok, Dos, muchas gracias. 2, 1 y 2. ok, dame un segundo. Ok, ahora sí lo Tranquilo. entendí, sí. Ujú. Ok, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Muy bien, Marlon. Muchas gracias. Entonces, mira, ahí es lo que yo les mencionaba ahora por encimita. Les está diciendo, pilas, no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Al parecer había o un grupo de personas habían falsificado una carta como si fuera el apóstol Pablo, enviándola a ellos, diciéndoles que el día del Señor ya estaba pues arriba y bueno, trayendo mucha confusión a ellos. Entonces él les advierte que no se dejen engañar. Y de alguna manera, yo creo que es una lección linda para nosotros hoy también, porque a veces hoy precisamente vemos tantas cosas en las redes sociales, tanta gente que habla tanta cosa, y la importancia de nosotros estar firmes en la palabra de Dios y no dejarnos mover, simplemente estar firmes esperando que simplemente en el momento que el Señor aparezca, simplemente los que son de Él nos iremos con Él. Lo único que tenemos que hacer es permanecer firmes en Él. Pastora Diana, ¿qué piensas al respecto de eso? De tantas cosas que hay hoy, tantas cosas que habla la gente y la necesidad de nosotros estar firmes en la certeza del Señor. Sí, pastor, El, por eso, pues tenemos que aprovechar esta oportunidad precisamente de estar en la universidad y de que estamos aprendiendo y conociendo más de las escrituras. Y no solo eso, sino mantener esa comunión con el Señor en forma permanente, en todo tiempo, en todo momento. Como dice la misma palabra, orad sin cesar. Y dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces siempre estar pidiendo esa guianza en todo momento para no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestra familia, nuestras familias que puedan permanecer firmes en la verdad. amén, pastora. Sí, porque en realidad lo que el Señor nos manda a hacer es permanecer firmes. Cuando lo vemos en Mateo 24, por ejemplo, Lucas 21, Marcos 13, el Señor lo que nos dice es, ustedes permanezcan firmes, firmes en las palabras que yo les he dicho. Mire que se los he dicho antes, porque el día del Señor vendrá, o el arrebatamiento, pues más específicamente, vendrá como ladrón en la noche. Y para los que estén preparados, simplemente se irán con el Señor. Entonces, ese es nuestro deber siempre, procurar siempre estar preparados
y ya pues obviamente, o sea, pero no estar ahí como preocupados o ansiosos, confundidos, que si será hoy, que si será mañana, que si será pasado mañana. No, simplemente si estamos en el Señor, estamos salvos y Él nos va a llevar en el momento que sea su perfecta voluntad. Entonces allí les dice Pablo básicamente que el día del Señor no había llegado todavía y empieza a explicarles algunas otras cosas. Dice, antes del fin vendrá una rebelión espiritual. De hecho, allí les habla el apóstol Pablo que primero vendrá una apostasía y lo vemos allí en Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Si la pastora Diana me lo lee, por favor, yo le agradezco. Sí, Señor, dice así la santa palabra de Dios. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ay, ya Muy leí bien, más, ¿o qué? tranquila, está bien, pero está muy bien. Entonces, básicamente habla allí el apóstol Pablo que primero habrá una gran apostasía y de acuerdo pues a lo que estamos viviendo hoy también para nosotros, porque la palabra de Dios nos habla para todos los tiempos de la misma manera. Vemos que pues hay mucha apostasía hoy en día, pero también podemos pensar que todavía falta más rebelión de parte pues del mundo en contra de Dios y sobre todo básicamente como bien dice allí, leyó la pastora, que se manifieste el hombre de pecado y eso pues todavía no ha ocurrido. Pues dice la palabra de Dios que muchos Pastor, abandonar. perdón, qué pena. Sí, sí, O sea, adelante. una pregunta, eso que usted acaba de decir, o sea, que no ha ocurrido que se manifieste el hombre de pecado, ¿a qué se refiere? Al anticristo. Ah, Cuando ya. habla del hombre de pecado, habla del anticristo directamente, ya lo vamos a ver en los versículos que sigue más adelante, que es cuando o sea, eso es como unos eventos muy simultáneos, cuando el anticristo se manifiesta muy por ese mismo tiempo, muy similar, es que va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Entonces dice el apóstol Pablo que primero es necesario que eso suceda, como una gran apostasía y se manifieste el anticristo. Muy bien, Gracias. muy bien. Entonces vemos allí precisamente el hombre de pecado. Si quieres, sigue leyendo, pastora, ya que tienes ahí la Biblia abierta, el 4 y el 5. Sí, señor. Dice, Sí, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Ese es ajá. leo el 5. Sí, por Y leo el favor. 5. Sí, ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? muy bien. Entonces, precisamente allí está hablando directamente del anticristo y les está diciendo a ellos que antes de que la venida del Señor suceda o antes de que aparezca el Señor en las nubes a recoger su iglesia, es necesario que el hombre de pecado se manifieste y las características, una de las características principales es que se opone a Dios, o sea, es un personaje que bien sabemos que se va a oponer a todo lo que es Dios o es objeto de culto. También dice la palabra de Dios en el libro de Daniel y en Apocalipsis. También dice que se exalta como Dios y esto es que, como bien también dice en el libro de Daniel, habla, el Señor mismo también habló, nuestro precioso Salvador Jesucristo, de la abominación desoladora, y es que este hombre se tiene que sentar en el trono de Dios, en el templo de Dios, declarándose a sí mismo Dios, y para eso tiene que estar reconstruido el tercer templo de Jerusalén, que todavía no ha sido reconstruido, está pues
Creemos que muy pronto pueda ser reconstruido, pero todavía no se ha reconstruido, por lo cual todavía falta esa parte también, como para que se pudiera cumplir perfectamente esa profecía, ¿cierto? Y dice que habrá mucho engaño religioso. En el capítulo 2, versículo 10, y Suni me lee el capítulo 2, versículo 10, le agradezco porque dice que también habrá mucho engaño religioso. Suni, ¿lo tienes? Aló, Suni. Ay, pensé que estaba. Tranquilo. 2, el capítulo 2, 10. Versículo 10. Muchas gracias. Amén. Dice la palabra de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Muy bien. Entonces habla allí la palabra de Dios, que Dios mismo les enviará. Si lees el 11 también, Suni, le agradezco. Amén. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, Ajá. a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces mira eso tan tremendo y precisamente volvemos a la soberanía de Dios, a la supremacía de Dios en todo el universo, en el dominio de todo, porque vemos allí que precisamente, o sea, no hay nada que ocurra en la tierra sin que Dios lo permita. Así es. Y lo que ocurre, ocurre porque Dios lo permite. Y este hombre de pecado, el anticristo, todo esto va a ocurrir porque Dios lo permite. Y precisamente va a ocurrir juntamente con él, va a venir un enorme engaño, porque recuerde que dice en Apocalipsis que hará señales y maravillas de tal modo que la gente se maravillará y dirá, ¿quién como la bestia? ¿Cierto? Y lo adorarán y le rendirán adoración y lo alabarán. Todo eso va a ocurrir porque Dios lo permite, pero mira que dice, y allí yo realmente, siempre que he leído ese versículo, tiemblo, porque precisamente lo único que a nosotros nos guarda del error es el rendirnos a Jesús, el estar cubiertos en Amén. Jesús. Nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, somos muy bien comparados por el Señor con las ovejitas, porque las ovejitas no tienen sabiduría en su propio conocimiento, o sea, no son diestras como para guiarse por ellas mismas. Por eso una oveja siempre depende de un pastor. Si una oveja, por ejemplo, se sale del rebaño, sale y se va y luego ella quiere regresar al rebaño, ella no sabe cómo, no es capaz de regresar. Por eso el pastor tiene que ir a buscarla. Entonces, nosotros podemos ser muy inteligentes para cosas del mundo. El ser humano puede ser muy inteligente para cosas del mundo, pero espiritualmente somos 100% vulnerables si no estamos escondidos en Cristo, si no estamos escondidos en el buen pastor, si no estamos rendidos al buen pastor que es Cristo. Por eso dice allí la Biblia que el que es rebelde y no quiere someterse a la verdad, a la justicia, no quiere creer la verdad, entonces Dios mismo permite que venga este poder engañoso, porque de la misma manera Dios es justo y Dios tampoco puede juzgar a nadie sin justicia. Entonces Dios permite este poder engañoso para que los que no quisieron aceptar la verdad, entonces crean a la mentira y sean condenados juntamente
en esa mentira. Wow, Wow, eso es muy tremendo, familia. tremendísimo, porque el mismo Dios está haciendo eso. El mismo Dios lo permite, el Lo mismo Dios está permite. permitiendo que Amén. pase Santo. y está permitiendo que pase en su soberanía. Por eso es que Amén. uno como hijo de Dios debe temblar al leer estos textos, estos versículos. De hecho, dice en Isaías 57 que a Dios le agrada, dice que a Dios le agrada a aquel que tiembla ante su palabra. Esto es que Aleluya. teme a su palabra, que ama a su palabra, que reverencia su palabra. Porque si nosotros no estamos cubiertos por la preciosa misericordia de Jesús, estamos perdidos. Con nuestros propios Amén. conocimientos nos vamos a extraviar completamente. Y ahí donde Dios demuestra su justicia también en su Amén. soberanía, Amén. que el mal no procede, nunca va a proceder, Dios lo venció. Amén. Amén. Entonces, muy bien, dice que el ministerio de la iniquidad ya actúa y obviamente siempre el misterio de la iniquidad ya actúa. Pastor, una Sí, pregunta. sí, pastora. Este, con lo que acaba de decir la compañera, Sí. pero uno lo que ve en el mundo es lo contrario, o sea que el mal cada vez está creciendo más, es como si las tinieblas estuvieran prevaleciendo, Ahí donde aunque está el Satanás fue versículo, vencido. que al final se le Precisamente, pasó. precisamente, exacto. Entonces, de alguna manera yo creo que ese engaño que hay sobre la Ujú. tierra ya está soltado. Amén, así Y es. hay un poder, hay mucho poder engañoso hoy en día con las redes sociales. Por eso tú nunca debes dejarte disipular por las redes sociales. Así es. Siempre es la palabra de Dios, la presencia del Lucha, Espíritu Santo, la confirmación, iglesia, que un vaya para allá. sano conocimiento, porque, o sea, un sano conocimiento de un seminario bíblico, Amén. o sea, que tú aprendas a discernir, porque hoy en día en las redes sociales te dicen una cosa, otra, otra, Sí, otra, así otra, es. y eso es muy delicado, es muy peligroso, hay mucho, demasiado engaño. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, entonces sabemos discernir y sabemos qué aceptamos y qué no aceptamos. Y el Espíritu Santo nos da el discernimiento para protegernos. Pero Pastor Francisco, sí, le voy a hacer una adelante. pregunta. O sea, eh, un cristiano sedimentado en la palabra, congregándonos en el lugar donde estamos, teniendo, o sea, siendo eh, miembro activo de la iglesia, no es conveniente estar visitando de pronto por invitación a otras iglesias, de pronto no sabemos eh, qué tipo o cómo se maneja la palabra allá, cómo le explican, de pronto trae una confusión, dígame usted, ¿se puede? Bueno, Minerva, o sea, se puede, pero con precaución, porque obviamente como pueblo de Dios, yo creo que todos somos un pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios y si es una Amén, iglesia amén. de sana doctrina, una iglesia buena, precisamente ahí es donde tenemos que pedirle discernimiento y sabiduría al Espíritu Santo y donde el conocer la palabra de Dios Amén. nos da Conocer la la palabra. capacidad de Amén. conocer si Así es es. algo bueno, si es algo Ujú. que no está bien de acuerdo al sano lineamiento de la palabra de Dios, de la sana doctrina, entonces ahí rechazar lo mejor, ¿cierto? Sí. Pero hay muchas iglesias muy buenas que tampoco podemos como, o sea, de alguna manera tampoco podemos cerrarnos demasiado, ¿cierto? Sino Ujú. que con sabiduría podemos también recibir, a veces hay otros pastores que tienen revelación, bueno, algo especial que Dios les ha dado y es lindo también recibirlo, pero es muy importante primero tener muy buenas bases, muy buena relación con el Señor y ya ahí, bueno, permitirse cosas como estas. Pero Sí. no me parece malo tampoco, siempre y cuando la persona sea madura en la fe y sepa discernir si lo que está Y siempre y recibiendo es cuando la bueno o está persona mal. tenga bases sólidas
¿verdad? Exacto, O sea, que no se exacto. vaya a dejar engañar, pero de pronto veas que acaban, que de pronto ingresen en poco tiempo, llegar a otra de pronto llegar aquí y Ujú. allá, la otra, de pronto no es conveniente porque de pronto puede traer una confusión en ellos. Claro, ahí lo mejor es que la persona sea primero Ah, cimentada, porque cuando la persona está aquí, allí, en ninguna parte echa raíces y eso pues no le agrada a Dios tampoco. No va a echar raíces, no se va a cimentar en la fe y eso obviamente no va a ser bueno para esa persona. mm. Muy bien. Entonces, allí el capítulo 2, versículos 6 y 7, si me lo lee, por favor, quien no me ha leído hace ratico, puede ser Vladimir. Si Vladimir me ayuda, por favor, leyendo el capítulo 2, versículos 6 al 7, donde dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Bueno, con su permiso y con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Gracias. 2:6 dice así la palabra del Señor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Amén. El único que lo Muy bien. detiene es Cristo Jesús, Amén. su Santo Amén, amén, Espíritu. amén. Aquí básicamente la palabra de Dios nos habla del Espíritu Está cerrado. Santo, que es lo mismo hablar de Cristo. Pues nos habla del Espíritu Santo, que es el que ahora está con la iglesia, ¿cierto? Entonces llegará un momento en que precisamente la iglesia es quitada juntamente con el Espíritu Santo. Nos muestra allí la palabra de Dios, recoge, el Señor recoge la iglesia, el Espíritu Santo. Entonces va a haber, ahí es donde se va a manifestar completamente ese misterio de la iniquidad, como lo habla allí el apóstol Pablo. Sí. Muy bien. Entonces, ya habla también allí la palabra de Dios acerca de la venida de Cristo. Versículos 8 al 12 dice, Cristo destruirá al inicuo con el resplandor de su venida. Pastora Diana, ¿me puede leer esos versículos, por favor? Capítulo 8, versículos 8 al 12. Sí, señor. Muchas gracias. 8 al 12. Bueno, dice así la palabra de Dios. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Muy bien. Muchas gracias, pastora. Entonces vemos básicamente eso allí, que Cristo lo destruirá, entonces se manifestará, pero cuando Cristo desciende, ya ahí básicamente habla el Señor es de la segunda venida, cuando será destruido con la palabra de su boca. Ya ahí está hablando básicamente de la guerra de Armagedón, cuando todas las naciones estarán a punto de destruir a Israel y allí el Señor descenderá, dice la palabra de Dios en Zacarías, con sus santas decenas de millares y pondrá su pie sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en cuatro partes, al norte, al sur, al oriente, al occidente, y dice que allí el Señor destruirá al anticristo con todos esos ejércitos que están intentando destruir a la nación de Israel, porque ahí se va a presentar algo similar a lo que se presentó, lo que acabamos de ver en el libro de Esther, que todo el mundo va a querer destruir, desaparecer completamente a Israel, porque Israel se le habrá convertido al anticristo en la piedra en el zapato. Y por eso lo van a querer destruir completamente a toda la nación de Israel, pero ahí es donde Jesús desciende por segunda vez
dice allí, con todos sus santos ángeles y sus santas decenas de millares, como dice en Zacarías, y va a destruir a este inicuo, dice, con el espíritu de su boca. Eso es con la palabra, con el poder, con la espada de su boca. Dice que destruirá allí al anticristo y a todos sus ejércitos. Muy bien. Firmes en la doctrina, ya vamos a ver básicamente capítulo 2, versículos 13 al 17, dice allí que somos escogidos para salvación. Dice que somos llamados a permanecer firmes en la verdad. Dice que Dios consuela y confirma nuestros corazones. Entonces, no importa lo que pase, lo que suceda, todo esto que hemos hablado, todo lo que va a suceder, para los hijos de Dios, esto trae una esperanza. Somos consolados y somos confirmados en nuestros corazones por nuestro precioso Salvador. Muy bien, y vemos aquí básicamente ya exhortaciones finales, capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Quién no me ha leído? Pastor Orlin, ¿tú me puedes leer ese capítulo 3, versículos 1 al 5? Suni, ¿me va a ayudar Suni? Lo voy a ayudar. Ok, ahorita Pastor La, Orlin, entonces la me ayuda. palabra, segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 5, la palabra del Señor, Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. muy bien. Muchas gracias, mi hermana Suni. Aleluya. Entonces, allí debemos orar por la obra del Evangelio para que crezca el Evangelio del Que sea Señor. glorificada su Luego, palabra. confiar en la fidelidad del Señor. Luego, esperar Amén. con paciencia a Cristo. Debemos esperar con paciencia porque nuestro Señor va a regresar a rescatarnos. ¿Cuántos creen eso? Amén, aleluya. Cristo que venga ya. Amén. Amén, aleluya. Amén. Quiero Él ir con él. va a venir. De eso podemos estar seguros. Pues Porque vemos allí básicamente una persecución que es real a la iglesia, pero también vemos una esperanza que es mayor que la persecución. ¿Cuántos creen que esa esperanza es mayor que esa persecución? aleluya. Amén, pastor. Y es Amén. absolutamente real, familia. El apóstol Amén. Pablo nos habla allí con absoluta certeza de ese rey soberano que aparecerá y nos rescatará para siempre. Así que dice la Biblia que, o sea, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Wow, eso es muy lindo. Aleluya. No son comparables con la gloria que en nosotros se Amén. manifestará. Es Oh, básicamente permanecer tranquilitos, firmes, ahí en el Señor, creyéndole, porque aquí dice la palabra de Dios. Me encanta este tema. Siempre he amado mucho esa segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, porque me brinda unos detalles como tan precisos, tan bellos, tan hermosos acerca de la segunda venida del Señor, acerca de la esperanza de que el Señor está en camino para rescatarnos, de que el Señor está en camino por nosotros. Pastor Orlin, ¿qué consideras acerca de eso? Amén. Todas las palabras de Dios que Él nos ha dejado nos da mucha esperanza. Y esa esperanza
Dice que no avergüenza porque realmente esas promesas que Él nos ha entregado nos mantiene a nosotros eh, creyendo, buscándolo, ¿entiendes? Es la Amén. palabra de Dios la que nos mantiene a nosotros esperando en lo que Él nos ha prometido. Entonces, no hay nada más hermoso que escudriñar su palabra y no dejarnos llevar por tanta mentira que se mueve hoy día, demasiada mentira, demasiada Así confusión. es. Y estamos en los tiempos ya estamos en esos tiempos de confusión, de falsa doctrina, de apostasía, de falsas Ujú. profecías. Entonces, Demasiado. entonces hay que tener mucho cuidado lo que uno observa, lo que uno está viendo, porque hay demasiada confusión, demasiada confusión. Amén. A tal punto que él mismo dijo, si a un ángel viniera y les predica otro evangelio, sea llamado anatema, porque Ujú. ahora mismo hay mucho anatema, demasiada confusión que te apartan de la verdad. Así es. Así es, Pastor Orlin. Muchas gracias, muchas gracias. Pastora Diana, ¿quieres aportarnos algo? No, pastor, me conmovió mucho eso que usted dijo, ¿Qué, pastora? porque Aleluya. Bendito sea el precioso Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Mi Él precioso. vendrá a rescatarme. Maravilloso Dios, su presencia se siente. Ya, oh Santo. No me conmueve mucho, Qué lindo, porque pastor. Sí, adelante. este, para mí este mundo es abrumador. Así es. Mm. Wow. O sea, sin él no hay nada. Y esa esperanza resonó en mi corazón, pastor. Wow. Aleluya. Santo eres Dios. Amén. Es eso, pastor. Hubo un hombre que dijo, Charles Spurgeon dijo, que Jesucristo es la única certeza del creyente. Esa esperanza en Él, esa esperanza viva en que nuestro precioso Salvador está en camino a rescatarnos, es nuestra certeza, pastora. Qué lindo. Hermano, Y es lo que hermano, nos mantiene vivos todos los días. Adelante, en adelante, Romanos mi hermano. nos dice cuando Abraham, en 4:18, que dice que él creyó en esperanza contra esperanza para Amén. a llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será su descendencia. O sea, él tuvo la esperanza. Aquí estamos hablando de un Abraham que esperó. Amén. 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 Amén, mi hermana Minerva. Y esa es la misma esperanza que tiene que estar firme en nuestros corazones. Que pase lo que pase, tenemos la certeza de que nuestro Señor está vivo y Él viene por nosotros y que lo que Él prometió lo cumple. Que lo que Él prometió Aleluya. lo cumple. Si le cumplió a Abraham, nos cumple a Amén. nosotros. Aleluya. Aleluya. Mi Qué esperanza está lindo. en Dios desde hoy para Amén. siempre. Qué lindo, mi preciosa familia. Y bueno, Aleluya. ya vamos a cerrar con esta última diapositiva, que es el deber de trabajar y la bendición final. También se estaba presentando precisamente a causa de esa carta que traía falsas expectativas a la iglesia. Se estaba presentando un problema y es que a causa de que la gente tenía esa confusión y esas falsas expectativas de que el Señor venía ya, la gente se había vuelto como ociosa y había mucha gente que se estaban yendo para las casas de los otros hermanos a que les dieran la comida, porque entonces ellos, ¿para qué iban a trabajar si ya el Señor iba a venir? Entonces el apóstol Pablo les habla allí de una manera muy clara acerca de la necesidad de ellos trabajar y el apóstol Pablo les dice, nosotros mismos les dimos ejemplo de cuando fuimos a predicarles la palabra de Dios, que nosotros trabajábamos con nuestras propias manos para sostenernos y para no serles carga a ustedes. Y nosotros les dijimos a ustedes
que nos deben imitar y por lo cual deben trabajar para ganar su propio sustento. Y termina diciendo allí una frase muy, muy importante, el apóstol Pablo, que dice, pues el que no trabaje, que no coma. Entonces allí pues soluciona esa dificultad que se estaba presentando de que los hermanos se estaban volviendo pues como perezosos o ociosos a causa de esa mala expectativa que estaban teniendo. Pues yo creo que nosotros debemos ser diligentes, debemos trabajar, debemos hacer lo mejor que podamos. Si el Señor viene hoy, pues qué importa, nos vamos con Él y lo que se quedó, se quedó. Aleluya, Pero que no aleluya. tengamos que estar ahí aguantando necesidades o siendo carga a otras personas. Amén, ayúdanos. Pues simplemente pensando en que es que el Señor ya viene. No, esa no debe ser la posición de un hijo de Dios. La posición de un hijo de Dios debe ser trabajar con esperanza, con expectativa. O sea, como bien dicen por ahí, con los pies bien puestos en la tierra, pero con su Aleluya. corazón y su Peleando mente la buena puestos batalla en de el la fe. cielo. Amén, amén. Entonces, dice que debemos vivir ordenadamente, que debemos trabajar con diligencia y que no debemos cansarnos de hacer el bien. Siempre procurar hacer el bien a las demás personas y el Señor de paz estará con nosotros siempre, ayudándonos en todas las cosas, mi preciosa familia. Y con esto damos por terminada esta segunda clase. Si alguien quiere aportar algo, bienvenido. Si no, descansamos 5 minuticos para entrar a la otra clase, que está larga y está muy linda. Sí, Amén, adelante. pastor. Sí, no, Sí. que la palabra dice, ¿verdad? Y creo que todo este texto lo saben todos. Y dice sobre Mateo 28:20, dice, guarden todas las cosas, dice, que os he mandado. Amén. Y he aquí, dice, él dice esto. A mí me encanta esta promesa. Pero Ajá. antes de esta promesa dice, guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una Amén. promesa que, que cada, como usted dice, la Biblia es linda y bella, pero hay textos que no sé, a mí como usted dijo hace un rato, a mí me impactan, pastor, y Amén. esa es una promesa que dice, mira, Marlon, yo voy a estar contigo, pero guarda, es que tienes que guardar mis estatutos, y yo te voy a poner en alto sobre la ciudad, sobre las naciones de la tierra, voy a bendecir